Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Sin Vetos para hablar acerca del proceso constituyente, la Convención Constitucional y los contenidos del borrador de nueva Constitución. Soy Viviana Ponce de León, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad Austral de Chile, y como siempre me acompaña Pablo Contreras, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Chile. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Hola Vivi, ¿cómo estáis? Bien, aquí observando todavía con mucha emoción el cierre del debate constitucional, al menos en lo que respecta a las normas permanentes del borrador de nueva constitución, eh, que finalmente da lugar a 499 artículos en el borrador que pasan a la Comisión de Armonización, que ya comenzó sus labores junto con otras dos nuevas comisiones que habíamos anticipado en el episodio anterior, que son las comisiones de normas transitorias y de preámbulo. Y todo andando a 1000 por hora, eh, ingresan indicaciones, tienen que votarlas rápidamente y no queda nada, no queda nada. O sea, hay que pensar que esto va a pasar una vez por el Pleno, después va a volver eventualmente y después va a ser la última vez que tengamos votaciones en el Pleno de preámbulo, normas transitorias y de las propuestas que haga la Comisión de Armonización. Estamos quemando los últimos cartuchos, diríamos. Así es, sin duda están pasando cosas muy interesantes en la convención y vamos a estar mirándolas con mucha atención en los días que siguen, pero en esta ocasión queremos apartarnos un poco de la contingencia y retomar un tema que ha generado bastante discusión y sobre todo bastantes mitos. Me refiero a la regulación constitucional del derecho de propiedad. Y para hablar de estos temas tenemos a un gran invitado, un experto en la materia y además un gran amigo. Se trata de Matías Gilov, doctor en Derecho por la Universidad de Arizona y profesor asociado de la Universidad Diego Portales. Matías, ¿cómo estás? Hola Viviana, hola Pablo, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto de compartir con ustedes en este episodio y de conversar sobre estas cosas que tanto nos apasionan, ¿no? Muchas gracias a ti por aceptar nuestra invitación y por hacerte el tiempo para conversar con nosotros. ¿Te parece si entramos de lleno en el tema y nos cuentas un poco qué hay de cierto, si es que hay algo de cierto en esto de que se acaba el derecho de propiedad en la nueva Constitución? Yo diría que a mí no me gusta ser muy tajante en mis afirmaciones, pero en este caso lo voy a hacer. Es totalmente falso. O sea, no tiene ni un atisbo de cierto eso. Y de hecho, si uno hace un análisis comparativo entre lo que estaba antes y lo que hay ahora, o sea, si es que uno se podía, hagamos como un ejercicio hipotético, ¿no? Un año atrás, casi un año atrás, la convención empieza a realizar sus labores y uno imaginaba que iba a salir un texto así de la convención regulando el derecho de propiedad, diría, uy, sorprendente, no cambió casi nada, considerando las propuestas que habían dando vuelta. Entonces, en ese sentido, eh, nada más lejos o nada menos cierto que la afirmación se acaba el derecho de propiedad. ¿Y por qué? Entremos como un poco a los detalles, ¿no? Primero que nada, en cuanto al objeto de este derecho de propiedad, se consagró en términos súper amplios en todas las especies y sobre toda clase de bienes. Esto es importante porque hubo propuestas para acotar esa definición, las que finalmente no fueron acogidas, ¿no? No fueron pocas. Y, y habían buenas razones para acotar de alguna manera la definición, pero no se acogieron. Entonces, en ese sentido, estamos igual que como estamos con la Constitución de 1980. Luego, en cuanto a las limitaciones del derecho de propiedad, ha habido un cambio y que es básicamente no especificar las causales de la función social, pero la función social ya estaba consagrada en la Constitución de 1980. Ahora se incluyó la función ecológica,
Y evidentemente eso tiene sentido considerando los tiempos de crisis ecológica en que nos encontramos. Entonces, claro, ahí estaría el cambio, pero es un cambio tan abrupto respecto de lo que había antes, diría que tampoco, porque la función social, como ustedes bien saben, abarcaba la conservación del patrimonio ambiental, independiente de la fuerza que haya tenido en la práctica ese texto por otras razones que después podemos entrar a analizar, ¿no? Y después, en materia de expropiación, el cambio es muy pequeño, ¿no? Que es la tan bullada discusión de el justo precio, ¿no? Pero básicamente ahí también se produjo algo similar a lo que sucedió en cuanto al objeto del derecho de propiedad. Hubo propuestas para tener una regulación mucho más escueta de la expropiación y mucho más análoga a lo que se ve en constituciones como la de Estados Unidos, Alemania, España, pero sin embargo, para dar certeza, la convención finalmente optó por establecer la garantía de efectuar el pago antes de la toma de posesión del bien. Ahí, claro, está el tema de la oportunidad, no queda especificado, pero sin embargo se dice que se puede reclamar de la oportunidad. No se especifica el momento, pero se reclama que sí se puede, se establece que sí se puede impugnar respecto de la oportunidad. Entonces el cambio es bien pequeñito. Y el mayor cambio, por así decirlo, pero que en realidad no sé qué tan grande es el de justo precio en vez de daño efectivamente causado. Me mantengo ahora en un nivel súper general porque después si quieren profundizamos en ciertos aspectos específicos. Y para cerrar, claro, está el tema de lo que llamamos el exceso de la Constitución de 1980 en materia de regulación del derecho de propiedad, ¿no? Porque es uno de los derechos que encuentra una regulación más extensa, y esa extensión no viene dada por todo lo que yo acabo de hablar, sino que más bien, sobre todo, por la regulación de la propiedad sobre recursos estratégicos para el modelo económico de la dictadura, como eran los recursos minerales y los recursos hídricos, ¿no? Entonces, claro, ahí está el cambio. Ahora no hay mención específica sobre el régimen de estos recursos en la cláusula de propiedad, sin perjuicio que ellos encuentran una regulación específica para otros propósitos, lo que me parece un criterio sensible a la realidad que estamos viviendo. Oye, ese es un excelente punto, porque yo creo que como bien estás destacando, en la cláusula general de derecho de propiedad no hay mayores innovaciones, eh, y de hecho una cláusula bastante robusta si uno mira el derecho comparado o los países de la OCDE. Lo mismo pasa con la cláusula de expropiación, pero en donde había una, digamos, una hiperinflación regulatoria a nivel constitucional, era respecto de minería y de aguas. Y en eso, ahí uno debiese decir que hay un objeto de propiedad que cambia. Y entonces, ¿cómo nos puedes contar cuál es el cambio del estatus respecto del objeto de la propiedad y los bienes inapropiables en la nueva constitución? Sí, bueno, ese es un tema súper interesante, ¿no? Y que ha dado lugar a una ardua discusión también, ¿no? Fíjense que sucede con este tema de los recursos hídricos, que se da una situación parecida a la que ha habido en relación a la eliminación del Senado, ¿no? O sea, como que hay un tema simbólico que no es menor ahí. O sea, cuando se establece esta regulación del agua, a la cual se categoriza como un bien común inapropiable, susceptible de utilización privativa, no obstante, mediante autorizaciones, surge una gran crítica diciendo, oiga, pero acá tradicionalmente en Chile las aguas se han considerado bienes de dominio público y su uso privativo se otorga mediante concesiones. O sea, en el fondo, básicamente, por decirlo así, se
hay un arraigo tal en una parte de la cultura jurídica más tradicional con la figura, con el título, que permite el uso privativo del agua, en este caso las concesiones, que causa una suerte de incomprensión absoluta el hecho que las aguas se puedan ocupar mediante otro título, como que el horizonte de las posibilidades se acotara a regular el instrumento que se dispuso en un momento X del tiempo para cumplir una finalidad Y, ¿no es cierto? Y sutilmente cuando eso sucede, hacemos que el medio se vuelva más importante que el fin, sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, para entrar de lleno a la pregunta, sin rodeo, aquí hay una nueva concepción, diría yo, del rol de las aguas. Hay una nueva concepción del rol de las aguas. O sea, porque, a ver, en la Constitución de 1980, y por eso voy a justificar esta idea de nueva concepción, las aguas encuentran dos menciones, una implícita y otra explícita, ¿no? Porque en el artículo 19, número 23 de la aún vigente Constitución de 1980, se establece que existen excepciones a la libre probabilidad de los bienes, y una de ellas, una de las categorías en que se encuadran estas excepciones son los bienes nacionales de uso público, y precisamente las aguas son un tipo de bienes nacionales de uso público. Hay entonces la mención implícita a las aguas. Pero también había otra mención explícita, que es amparar mediante el derecho de propiedad privada el título que permite el uso privativo de esto, en este caso los derechos de aprovechamiento, ¿no? Y eso es lo que se contiene en el último inciso de este largo artículo 19, número 24. Entonces, básicamente, lo que tenemos, las aguas, si se fijan, tanto en esta mención explícita como en esta mención implícita, siempre aparecen a propósito de la propiedad. O sea, básicamente, cuando la Constitución de 1980 habla del agua, es para decir susceptible de derecho de propiedad, no susceptible de derecho de propiedad. Todo es de la lógica de la propiedad. Y obviamente, en los tiempos actuales, donde tenemos crisis climática, donde el agua se hará crecientemente escasa, no tiene sentido ocupar los anteojos o ocupar el instrumento de la propiedad para aproximarse a la regulación del agua. Entonces, en ese sentido, es que surge esta categoría de los bienes comunes, ¿no? Y dentro de los bienes comunes, el único que se consagra con nombre y apellido como inaprobable, porque los otros son, se hace una remisión a lo que pueda decir el derecho internacional, son las aguas, ¿no? Y no sé si quieren que responda esto ahora, hay buenas razones, creo yo, para establecer la inapropiabilidad de los títulos que permitan el aprovechamiento exclusivo de las aguas, ¿no? Dicho de otro modo, y para cerrarlo por ahora, sin perjuicio que si después me lo preguntan me puedo extender, esta idea que aquellas autorizaciones, o dicho de otro modo, los títulos que permiten el uso exclusivo de las aguas no sean susceptibles de derecho de propiedad, es absolutamente funcional a esta nueva concepción de las aguas como bienes comunes, ¿no? Perfecto, súper clara la explicación respecto de esta categoría de bienes, ¿no? Y de su nuevo estatuto. Pero yo quisiera pasar a otro tema que dice relación con la función social de la propiedad. Tú lo mencionaste en la primera parte de tu respuesta y dijiste que respecto de esto en realidad no habían tantas innovaciones, pero sí hay algún cambio. Entonces quería preguntarte si nos podías explicar bien en qué consiste el cambio y por qué era necesario ese cambio. Sí. A ver, por ponerlo en términos súper sencillos, ¿cuál es el cambio que se ha efectuado? No se han establecido supuestos específicos de procedencia de la función social. O sea, antes
los casos o las situaciones, para no hablar en un lenguaje tan jurídico para las y los oyentes que no vengan de ese mundo, los casos y situaciones donde correspondía ocupar la función social, estaban listados en la propia Constitución, ¿no? Y ¿qué pasa con eso? Eso en la práctica generó que la función social, valga la redundancia, se volviera disfuncional para sus objetivos. ¿Por qué? Porque en el fondo, ¿cuáles son los objetivos de la función social? ¿Para qué está la función social de la propiedad? Para legitimar el establecimiento de limitaciones a la propiedad privada. Y en un mundo donde la regla general es la escasez, esta función social o la posibilidad que ella permite de efectuar limitaciones a la propiedad es absolutamente necesaria y debe ser, y su procedencia debe ser interpretada ampliamente. Entonces, en ese sentido, en la medida que se tipificó en la práctica, sobre todo por la existencia de un control preventivo de constitucionalidad que hacía que cada vez que se discutiera una limitación en un proyecto de ley, se dijera, a ver, pero esta limitación cabe dentro de los intereses generales, cabe dentro de la conservación del patrimonio ambiental, y más aún, porque uno podría decir, ya, pero igual intereses generales, conservación del patrimonio ambiental, salubridad pública son causales súper amplias, puede caber casi todo. Pero, no se comportó de esa manera. De hecho, hay un caso que es muy explícito en ese sentido, ¿no? En el caso de rentas vitalicias, el Tribunal Constitucional, citando a Enrique Evans, indica, a propósito de una reforma del sistema previsional en que se estaba señalando justamente que esa reforma podía afectar el derecho a propiedad, se decía que intereses generales, o la categoría de los intereses generales, debía ser interpretada de manera restringida y no podía cubrir, por ejemplo, los intereses previsionales. Entonces, eso, como pueden ver, llevó a que la función social se fuera tornando disfuncional, ¿no? Y claro, no quiero hacer un punto absoluto, o sea, la idea de la tipificación de supuestos, ¿por qué estaba ahí? ¿De dónde viene? Esto es la reforma constitucional de 1967, ¿no? O sea, en el fondo, en un mundo hasta 1967, sin perjuicio que igualmente existía una acotación ya en la Constitución de 1925, todavía existía la idea de inviolabilidad de la propiedad. Entonces, para hacer el tránsito entre un mundo donde regía la inviolabilidad de la propiedad hacia otro donde había una propiedad limitada por su función social, era razonable quizás en ese contexto no hacer que la función social fuera un concepto absolutamente indefinido, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Entonces, unos años después, la Constitución de 1980 se cuelga de esta técnica, pero con este problema que yo les acabo de explicar, o sea, con la existencia del control preventivo, lo que terminó sucediendo es que estos supuestos o esta técnica de tipificar, que era razonable en su minuto para dar este tránsito, hizo que la función social se fuera tornando disfuncional. Y por eso creo yo que la Convención ha acertado en establecer una función social sin supuestos de procedencia, una función social y ecológica, ¿no? Sin supuestos de procedencia, tal como lo hacen, y acá es importante hacer el punto, tal como lo hacen otras constituciones, como la Constitución alemana y la Constitución española, ninguna de las cuales establece supuestos de aplicación para la función social del derecho a propiedad privada. Oye, Matías, cuando uno piensa estas cosas, claro, los cambios vienen dados por, ya no hay una definición, ya no va a haber control preventivo, entonces este tipo de cuestiones va a ir, en los cambios se van a ir notando en el tiempo, en esa práctica política, en esa interacción de las instituciones. Pero yo no puedo dejar de preguntarte, porque creo que es una de las cuestiones que sí preocupa muchísimo, respecto a las reglas de la expropiación y sobre todo las garantías de los propietarios frente a la expropiación.
Porque bastante se ha discutido de esto. Yo creo que es bueno que rescatabas tú la idea de cómo tradicionalmente la propiedad se entendía inviolable. La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano hablaba de un derecho sagrado, eh, pero lo que hacen las constituciones modernas es establecer un derecho que el legislador configura y además establecer ciertas garantías frente a la expropiación. ¿Qué quedó y cuáles son los puntos conflictivos de la expropiación en el texto de la nueva Constitución? Ya, mira, déjame darme una vueltecita muy corta porque es súper importante lo que tú acabas de decir, ¿no es cierto? La Declaración de Derechos del Hombre habla del carácter sagrado de la propiedad, ¿no? Pero es importante notar que cuando se hace esa declaración y se habla del carácter sagrado de la propiedad, lo que se amparaba de la propiedad era muy distinto de lo que hoy se busca amparar a través de ella, ¿no? Lo voy a decir en términos súper sencillos. En esa época, el objeto de propiedad eran por regla generalísima bienes raíces, a lo más derechos emanados de contrato. Pero en el mundo post-revolución industrial, en el mundo globalizado, se nos disparan los objetos susceptibles de derecho de propiedad, ¿no? Y tenemos desde las múltiples formas de activos financieros hasta las expectativas de retorno de inversión que algunos dicen que podrían ser objeto del derecho de propiedad, interpretación con la que por supuesto yo no estoy de acuerdo, pero que sin embargo en el ámbito del derecho de la inversión extranjera, a veces por tribunales de inversión extranjera, por la composición de estos tribunales, a veces cala, pero eso tiene otra lógica, la cual no cabe hacer mención ahora. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo traje a colación porque, claro, una de las grandes discusiones que tenemos hoy por hoy con respecto a la expropiación, el caso prototípico que se hablaba con respecto a la expropiación son los fondos provisionales, que son activos financieros. Entonces, básicamente, es bueno tener este contexto cuando uno habla de la evolución del concepto de propiedad para luego saber en qué caso hay expropiación o no hay expropiación. Pero con respecto a la expropiación, yo diría que la Convención hizo un trabajo de moderación bien potente, ¿no? Porque se parte, corrígenme si es que la memoria me falla, pero hasta donde recuerdo, se parte con la idea, inicialmente lo que se discutía y que fue presentado al Pleno en un primer momento, era básicamente una expropiación en donde se dejaba al legislador la regulación de la forma, pero la regulación del monto, la forma y su oportunidad de pago, estableciendo ciertamente la garantía del contencioso administrativo para impugnar el acto administrativo que estableciese la expropiación de manera amplia, ¿no? Eso era la propuesta inicial. Y la Convención fue acotando esta propuesta, ¿no? El monto, por ejemplo. El monto queda determinado en la Constitución, determinado de la forma que lo determina la Constitución, que es a través de un concepto jurídico indeterminado, como es el justo precio, pero el derecho habitualmente acude a estos conceptos jurídicos indeterminados y a la vez el justo precio, hay mucha doctrina y jurisprudencia sobre el justo precio, es algo que no hay que construir desde la nada, ¿no? Entonces, por una parte eso, luego el tema de la oportunidad de pago, ¿no? Se mantiene la idea de, o la garantía, que el Estado no pueda entrar en posesión del bien sin antes haber pagado la indemnización. Entonces, ¿qué es lo que queda? La forma, pero como les decía anteriormente, la impugnación cubre específicamente, el texto constitucional habla explícitamente que la decisión relativa a la oportunidad, a la forma de pago es impugnable. Entonces,
Yo diría que en relación a lo que tenemos ahora, no hubo mayores cambios, ¿no? Cambiamos daño efectivamente causado por justo precio, y si uno revisa un poco de la literatura de justo precio, se va a dar cuenta que justo precio, en la generalidad de los casos, estoy pensando en una expropiación de una vivienda, algo así, va a equivaler al daño efectivamente causado. Lo que pasa es que se requieren, por ejemplo, tratándose de situaciones en que un bien tiene un valor que es elevadísimo, y no se trata de un valor que haya sido generado por el propio propietario. El ejemplo más paradigmático son los derechos de aprovechamiento de agua. Piénsese lo que vale un derecho de aprovechamiento de agua en el norte, ¿no? En ese caso, no tiene mucho sentido, no sería justo pagar a valor de mercado. Entonces, lo que se pretende mediante el justo precio no es introducir una discrecionalidad para todos los casos, sino que dar el necesario margen de apreciación para que en el caso preciso, donde las circunstancias así lo demuestren de manera evidente, no haya que indemnizar a valor de mercado, porque pueden haber casos así y resultaría injusto indemnizar a valor de mercado, ¿no? Entonces yo diría que eso por una parte, y el tema de la oportunidad, de la forma de pago, pero la forma de pago, insisto, queda cubierto por el contencioso en materia de expropiación, y que es un contencioso que hasta la fecha ha funcionado bastante bien. O sea, si es que uno revisa los contenciosos en materia de expropiación, funcionan razonablemente bien. Entonces, yo creo que no hay mucho que temer en ese sentido con respecto a la cláusula de expropiación. O sea, si es que uno hace el ejercicio de comparar lo que pudo ser con lo que terminó siendo, y a la vez compara nuestra cláusula con aquellas que tienen países como Estados Unidos, que es un país, el país capitalista por antonomasia, Alemania, que no digamos que es un país de extrema izquierda, o la propia España, tenemos una cláusula mucho más robusta que ellos. Matías, te queremos dar las gracias por esta conversación. Ha sido súper clarificadora, completa, y nos has ayudado a despejar varias dudas y exageraciones en torno a la propuesta de regulación constitucional de la propiedad. Nos gustaría mucho seguir con esta entrevista, pero ya se nos va acabando el tiempo y es hora de pasar a nuestra sección de nota al pie, en la que semana a semana les damos datos de columnas, libros, seminarios y toda clase de insumos para participar informadamente del debate constituyente. Mi recomendación en esta ocasión es la app Convención Constitucional, que es una aplicación móvil para difundir la labor de la Convención Constitucional y así promover la participación informada de la ciudadanía en lo que queda del proceso y el plebiscito de salida. La app es el resultado de un acuerdo de colaboración entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y la Convención Constitucional, y permite ver las últimas noticias publicadas en el sitio web de la Convención, seguir en tiempo real las votaciones del Pleno y revisar un listado con las normas ya aprobadas. Así que les invito a que la descarguen, le echen un vistazo y puedan revisar toda la información que en ella se contiene. Pablo, ¿tienes tú una nota al pie que compartir? Sí, yo tengo una nota un poquito distinta a las que suelo recomendar. Voy a recomendar una canción, que es lo único que pensé con el borrador de la Constitución, o el consolidado de normas que tenemos, esos 499 artículos. Que es un clásico de los Rolling Stones, que se llama You Can't Always Get What You Want, y que básicamente dice que no siempre puedes conseguir lo que quieres, pero si lo intentas a veces, bueno, puede ser que encuentres y consigas lo que necesites. Y yo creo que vamos a empezar ahora un tiempo de reflexión, debate, discusión sobre las normas del proyecto de nueva Constitución. Y creo que esta canción un poquito resignada de los Rolling Stones es una buena canción para la resignación de la deliberación democrática. Nunca uno en la deliberación democrática obtiene siempre todo lo que quiere o todo lo que desea,
pero a veces alcanza lo que necesita. Y entonces, claro, uno cuando lee este documento, hay cosas que le dice, que no sé, para mí, que me dedico a esta cuestión, a veces le pican las manos, oye, yo lo hubiese escrito así, o esto está de más, o esto está medio raro, ¿ah? Pero la pregunta es si funciona, si conseguimos lo que necesitamos. Y yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, no si un texto perfecto escrito por especialistas, sino que en el contexto de la deliberación constituyente estamos consiguiendo lo que necesitamos para seguir avanzando adelante y salir de los problemas de la conflictividad social que dio origen a este proceso. Así que pongámoslo un poquito de rock, ¿ah? con ese, con ese escepticismo que tiene el rock de los Rolling Stones. Para eso recomiendo esta canción para acompañar la lectura del borrador. Me parece una súper buena reflexión y me hace pensar además que una buena tarea a asumir sería armar un playlist, el soundtrack del proceso constituyente, ¿no? Para reflexionar sobre este periodo y para recordarlo más adelante. En eso sí que es experto Matías, po. Sí, pues, por eso lo menciono. A propósito, Matías, ¿tú te animas con una nota al pie? Por supuesto, pero no voy a hacer una nota musical como tanto me gustaría, sin perjuicio que eh, tomo nota de la nota al pie, efectuada por Pablo, y cuando escriba sobre lo que pasó en la convención con la cláusula del derecho de propiedad, probablemente con Viviana, ese puede ser un muy buen título para el paper. Así que en inglés, you can't always get what you want. Pero bueno, dicho eso, mi recomendación, mi nota al pie, es, en esta nota al pie yo quisiera recomendar un libro que se llama The Passions and the Interests, Political Arguments for Capitalism Before Its Triumph, de Albert Hirschman, que Albert Hirschman es un intelectual fascinante, es un judío alemán que escapó del nazismo, que luego se radicó en Estados Unidos solo para ser perseguido por el macartismo, y eso lo llevó a irse a Latinoamérica, donde trabajó con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, viendo los modelos, la implementación de los modelos desarrollistas, sobre todo en Colombia, y en base a todo ese acervo de experiencias, él se dedicó a escribir sobre la historia de las ideas, sobre la evolución de la historia de las ideas económicas. Y este libro, The Passions and the Interests, es precisamente una visión acerca de los debates en el siglo XVIII previos al auge del capitalismo, ¿no? Y que de alguna manera la tesis es algo contraintuitiva, ¿no? Porque lo que decimos, luego de haber leído a Marx o a Polanyi, es que el capitalismo se va de las manos y erosiona los cimientos de la sociedad, ¿no? El molino satánico del que habla Polanyi, ¿no? El mercado. Pero acá, básicamente, lo que explica Hirschman es que inicialmente, al menos en el siglo XVIII, intelectuales como Adam Smith y James Stewart hablaban de lo contrario, decían que mediante el capitalismo, si es que el hombre se dedica a producir, a comerciar, a entablar relaciones comerciales con otras personas, eso iba a hacer que todas sus pulsiones, ¿no? Las pasiones se moderaran y que hubiera finalmente paz social. Entonces, para entender un poco las paradojas de los mercados, que explican también mucho las paradojas del derecho de propiedad privada, sugiero leer The Passions and the Interests de Albert Hirschman. Buenísima la recomendación. Matías, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Seguramente volveremos a hablar de estos temas más adelante. Gracias a ustedes por la invitación, siempre un gusto compartir aquí con colegas tan queridas y queridos.
Bueno, por lo pronto seguimos observando muy atentamente el trabajo de la convención y de manera muy especial el trabajo de las comisiones de armonización, preámbulo y normas transitorias, ¿cierto, Pablo? Y seguir tratando de dilucidar qué es lo que está en el texto del proyecto de nueva constitución y tratar de explicarlo, traducirlo con personas como Matías que saben muchísimo de estos temas y que lo pueden explicar mucho mejor que nosotros. Así que sí, pues en eso estamos, Vivi. Bueno, este fue otro episodio de Sin Vetos. Nos vemos para la próxima.